días a todas y todos los presentes. Vamos a dar inicio a la conversación de la segunda mesa del ciclo Contrapartes, que aborda las relaciones y los temas que son propios de política pública y diseño. En esta oportunidad, como temática, lo menciona ahí la pantalla, teníamos programados a dos invitados, Trinidad Guzmán, directora del área de diseño del Ministerio de Cultura, quien lamentablemente no podrá acompañarnos hoy por un problema personal. Le deseamos que tenga una buena evolución. Sí nos acompaña Felipe Mujica para hablar de, ya lo voy a presentar, para hablar de las relaciones posibles de establecer entre el sector público, la empresa y la academia. También nos acompaña la profesora de la escuela, la diseñadora Bernardita Brancoli, actual coordinadora de investigación de la Escuela de Diseño de la Finisterra, quien va a guiar la conversación. Voy a presentar a Felipe. Felipe Mujica Cominetti es gerente de Chile Creativo, programa nacional Transforma Economía Creativa, impulsado por Corfo. Es economista, licenciado en la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en Economía Internacional de la Universidad de París, Delfín, ¿cómo se pronuncia? Dauphine, disculpe. Especializado en industrias creativas y en el desarrollo de políticas de innovación, asociatividad y desarrollo tecnológico e industrial para contenidos digitales, streaming, derechos de autor, espectáculos, productos y servicios creativos. Consultor para el Banco Interamericano del Desarrollo BID. Le pido un aplauso para nuestros invitados. Voy a ceder la palabra ahora a la profesora Bernardita Brancoli para que dé inicio a la conversación. Hola, buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer conducir esta conversación. Primero que nada, Felipe nos va a dar un contexto de su labor desde que se inicia en 2017 en Corfo. Se abre esta área de industrias creativas, que está este nexo entre, o sea, desde la experiencia personal, que a mí me tocaba organizar las bienales de diseño, nosotros teníamos que golpear la puerta en el Ministerio de Cultura y después golpear la puerta en el Ministerio de Economía a través de Corfo. Una vez que se genera esta área de industrias creativas, creo que se empieza a colaborar desde una mirada más gubernamental hacia las distintas disciplinas que incluyen el diseño desde este ministerio y desde su área, desde Corfo. Así que dejo la palabra con Felipe. ¿Ya? Sí, ahí sí. ¿Se escucha bien? Bueno, lo primero que voy a hacer es cambiar de computador, de pantalla, para poder mostrar la presentación que traje. Mientras tanto, bueno, darles las gracias por esta amable invitación, especialmente al director de la carrera, Francisco, que me invitó el año pasado a escribir una nota técnica que permitió reflexionar acerca del papel del diseño más allá que como una disciplina artística, como normalmente se ha tratado desde las políticas culturales, o sea, los ministerios de cultura o los consejos de cultura o instituciones a cargo de promover la cultura y el patrimonio, por ejemplo, que es un ámbito súper importante en el desarrollo disciplinar, pero además traerlo, como decía Bernardita Brancoli recién, traerlo a otros ámbitos de la política pública, que es algo que, como vamos a ver ahora, no es tan nuevo, digamos, es algo que es connatural a la disciplina del diseño. El diseño es una rama de la actividad económica, es una disciplina del pensamiento humano,
que tiene una raíz muy profunda en la modernidad, que tiene una raíz muy profunda en la revolución industrial. Y gracias a la invitación, porque escribir es pensar, digamos, todos ustedes son estudiantes y cada vez que han tenido que escribir se habrán dado cuenta que el cerebro cruje un poco y aparecen todo lo que uno pensaba que sabía de memoria, pues digamos que tenía intrínsecamente alojado, digamos, dentro de su discurso. Al escribir uno se da cuenta que no tanto, ¿ya? Eso también, gracias al ejercicio que me invitaron acá desde la universidad, pude descubrir mucha literatura, muchos temas y darme cuenta, digamos, de lo que sabíamos y lo que no sabíamos respecto al diseño como parte de la política industrial. Bueno, mi nombre es Felipe Mujica, soy economista, dirijo desde hace 8 años el programa nacional Transforma, Economía Creativa, que se llama Chile Creativo, es el nombre de fantasía, y que es una vertical de muchas que creó la Corfo. La Corfo es la Corporación de Fomento Productivo, es el brazo armado del Ministerio de Economía, si se quiere. No es un ministerio, es una agencia muy antigua que ya tiene 85 años. Es un lujo también que tenemos en Chile. Se creó inicialmente el año 39 para articular la reconstrucción de la zona centro de Chile después del terremoto de Chillán, pero poco a poco se fue transformando en otra cosa. Y esa otra cosa es una agencia, una institucionalidad que permitió apoyar en gran parte y sigue haciéndolo el desarrollo productivo de Chile y la innovación. Es decir, como suele decir el vicepresidente de Corfo, el director de la institución, más del 50% de las empresas que cotizan en bolsa hoy día en Chile fueron creadas dentro de la Corfo, como la TAM, como muchos servicios en esa época, digamos, hacia la mitad del siglo pasado, empresas de servicios, de telecomunicaciones, de transporte, se pueden poner a revisar, digamos, y se van a encontrar con la Corfo en el desarrollo de Chile en todas partes. Entonces, bien, el programa que yo dirijo, Chile Creativo, es una vertical, es si quieren, es una ventana o un plugin, si quieren también, que traduce Corfo, desarrollo productivo, a sector creativo y sector creativo a Corfo. Eso es lo que nos toca hacer. O sea, enseñarle a una institución que no necesariamente tiene por qué saber de diseño o de audiovisual o de música, de espectáculo, de la lista un poco ahí que mencionaba Francisco, de temas creativos. No necesariamente tiene por qué saberlo o no necesariamente tiene por qué saber más de eso que de litio o de hidrógeno verde o de salmonicultura o turismo de intereses especiales, etcétera, ¿ya? Entonces es una ventana de esta institución para conocer el sector industrial que quiere desarrollar, en este caso las industrias creativas y particularmente el diseño, ya les voy a contar por qué, y además traducir de parte del sector, en este caso el diseño, a través de Chile Diseño, por ejemplo, las asociaciones gremiales, traducir hacia la oferta de instrumentos de fomento productivo que tiene la Corfo, ¿ya? Entonces, esa es un poco la misión. A ver, veamos acá. Entonces, ¿está funcionando? ¿No? Ahora sí. Ahí está. Esta foto me gusta mostrarla. Es una colección de fotos que sacó un artista, digamos, Luis Ladrón de Guevara, que fue el fotógrafo de la Corfo, y un poco instaló el imaginario de qué es el desarrollo productivo en el siglo XX y particularmente en la Corfo. O sea, esto es lo que estaba en la imaginación de qué es desarrollar un país, industrializar un país, modernizar un país hace 75, 80 años, ¿ya? Acá hay una colección como ven, de sectores muy tradicionales, la industria pesada, ¿no es cierto? Qué sé yo, ahí aparecen las torres de Gasco, por ejemplo, aparece silos de la Llanza, de azúcar, que están ahí en Yanquihue, aparece obviamente un avión de LAN en esa época, posteriormente la TAM, por supuesto, aparece obviamente las fundiciones de mineral de cobre,
textil, bueno, ustedes lo ven ahí, ¿no es cierto? El carbón de lota ahí arriba en la esquina, una foto bien impresionante, yo diría. Y esta que me gusta mucho es la portada del libro de Luis Ladrón de Guevara, publicado por Pehuen, por allá por el 2010, 2011, donde aparece Luis Ladrón de Guevara dentro del silo, ¿no es cierto? Esto es lo que se imaginaba como desarrollo productivo. Esto es lo que nuestra institucionalidad de fomento productivo se especializó durante el siglo pasado, ¿ya? Y el desafío, bueno, ¿por qué especializarse? ¿Por qué desarrollar, digamos, una política industrial? Bueno, para diversificar una historia que todos conocemos de memoria, ¿no es cierto? Aquí traigo una imagen para instalarlo en la memoria, pero ¿quién no ha escuchado el discurso de Chile? Bueno, es un país que depende mucho de la producción de la extracción de recursos naturales, no se agrega mucho valor, etcétera. Bueno, ¿para qué les digo? Si ustedes estudian diseño y parte, yo creo que del ADN de la carrera es justamente agregar valor, es decir, transformar una materia prima, transformarla y agregarle valor, ¿no es cierto? Esta es la foto 2020, esta es la foto más antigua que pude encontrar, y aunque hay más detalle, no hemos avanzado tanto como quisiéramos, ¿ya? Ahora, si se fijan, en 2020 empiezan a aparecer cosas un poquito más sofisticadas, productos que tienen transformaciones. O sea, el vino es una transformación, obviamente, del cultivo de la uva, eso ya es una transformación. Sí, la esquina, ¿no es cierto?, con pesca y salmonicultura, o abajo la madera, la celulosa, etcétera, ¿ya? Pero este es como uno de los desafíos más importantes, ¿no es cierto? Y que en el fondo yo creo que conversa muy bien con esto, digamos. Está bien, este es el resultado de esa foto, ¿ya? Que inicialmente era así, ¿ya? Pero en la historia de la Corfo, y eso es algo que tuve oportunidad de aprender bastante gracias a la invitación de Francisco, en la historia de la Corfo el diseño estuvo, no digamos desde el principio, pero sí muy fuerte desde el año 68-70, con la creación de INTEC, del Instituto Tecnológico de Chile, que tenía ese desafío particularmente, ¿ya? Ahí está el logo, ¿no es cierto?, las 4 flechas apuntando hacia el centro, las distintas miradas hacia un mismo problema, también algo muy del diseño, y donde en el fondo lo que se buscaba era, a través del diseño industrial y también el diseño de información, como es el caso de CyberSyn, introducir metodologías de diseño para resolver problemas, algo que está muy de moda, muy a la Matsukato, ¿no es cierto?, hoy día con las teorías de innovación, por supuesto, establecidas ya en Corfo a esta altura. Entonces, el coqueteo, digamos, la relación que tiene la Corfo con el diseño ya viene desde el año 68 con la creación de INTEC y mucho más claro, digamos, el año 70, cuando Fernando Flores invitó a Guy Boncieppe, un diseñador renombrado que habrán escuchado. No voy a hacer una charla yo de Guy Boncieppe en una escuela de diseño, por favor. Pero lo invita, ¿no es cierto?, a articular estas metodologías dentro de Chile. Entonces, la Corfo tiene una tradición y eso es lo que quise explorar a través de la invitación de esta escuela. Entonces, esta relación de diseño, creatividad e innovación. Lo invito a un viaje que no he hecho en presentación, así que disculpen cualquier torpeza. Vamos a ir superándolo juntos, ¿ya? Pero algo que me llamó mucho la atención en el cambio de discurso sobre cuál es el marco de calificaciones, cuáles son las competencias, cuáles son los atributos humanos, ¿no es cierto?, que en el fondo nos van a mantener con un nivel de valor agregado, de diferenciación respecto a el avance tecnológico sin inteligencia artificial y, por supuesto, con inteligencia artificial, ha sido la creatividad, ¿ya? Que
que eso es lo que quiero hablar, digamos, sobre cómo el diseño es una disciplina que metodologiza la creatividad, el proceso creativo, y quiero mostrar un par de cosas que encontré. Entonces, cómo ha ido avanzando la creatividad dentro del ranking de atributos necesarios, digamos, para cualquier empresa humana, digamos, para cualquier tipo de trabajo, ¿ya? No solo los trabajos creativos, esto es para todos los tipos de tareas. Y cómo, bueno, ahí vemos cómo pasó del puesto 10 al 3, digamos, y cómo ya en 2023 queda en segundo lugar. O sea, hay un foco en la creatividad y la disciplina del diseño tiene mucho terreno ganado porque en el fondo está dentro del cajón de herramientas que ustedes aprenden en la escuela, no así otras carreras, aprenden a usar la creatividad de una forma metódica, ¿ya? Tienen un método, tienen un sistema para aplicar la creatividad a un problema, y eso está relacionado con, obviamente, con el diseño, por supuesto, pero con la innovación también, y con la productividad, y con todo este desafío que les mostraba previamente para la Corfo. Bueno, así con la creatividad. El libro que en el fondo tuve que ir a bucear es este libro de un autor con un nombre absolutamente impronunciable. Bueno, hice esa parte de la pega, el resto no, digamos, se dice Csikszentmihalyi, mucho más fácil de cómo se escribe, pero ahora ustedes saben escribirlo, así que van a poder citarlo en sus papers. Y lo interesante, obviamente, va mucho más atrás, va al fenómeno de la creatividad desde el principio de los tiempos, ya desde que se enfrió la Tierra. Pero es esto que el biólogo Richard Dawkins ha hecho súper popular, digamos, como posicionando la idea de la memética, de los memes, esta idea de que la creatividad es el equivalente cultural del proceso de cambio genético. O sea, es una estrategia evolutiva, ¿ya? Donde se transmite información útil, ¿ya? Lo interesante es que, bueno, dice que la información biológica se transmite con los genes, ¿no es cierto? Y eso es información importante porque sirve para la adaptación, sirve para ir afinando ciertos rasgos genéticos que son mejor adaptados que otros a un ecosistema, obviamente. Pero lo que dice que es interesante sobre la creatividad es que es un proceso análogo. Y el proceso es un proceso de transmisión cultural, ¿ya? Y ese proceso de transmisión cultural se hace a través de los memes en vez de los genes. Y esos memes son pedacitos de información que son traspasados culturalmente a través del lenguaje, a través de, digamos, la socialización que hacen sus padres primero en la casa, sus profesores luego en el colegio y en la universidad, y luego en la sociedad en general, digamos, se van adaptando estos memes, esta nueva información, ¿ya? Y que obviamente cambia con el tiempo porque es evolutiva. Y lo interesante acá es cómo es ese mecanismo. Así como la biología, la transmisión de genes, tiene un mecanismo que tiene que ver con la genética, se estudia, ¿cierto?, en medicina, en ciencias biológicas. En el caso de los memes, cómo se transmite la cultura que cambia a través de la creatividad, ese es el proceso. Este proceso de interacción tiene estos tres elementos súper importantes, que es un dominio, o sea, un ámbito que es el que va a cambiar, por ejemplo, las artes visuales, o el corpus de conocimiento que existe en esta escuela sobre diseño gráfico, o qué sé yo, lo que se sabe sobre diseño en Corfo, un dominio. Un campo especialista, que en el ejemplo estoy usando las artes visuales, por ejemplo. Acá podría ser, en el caso del diseño, los profesores o la gente que hace políticas públicas asociadas al diseño. Es decir, en términos del libro de Csikszentmihalyi, gatekeepers, o gente que está en la puerta diciendo qué es lo que entra, qué es lo que no entra, qué es lo que sale, qué es lo que se adapta, qué es lo que no, ¿ya?
Y por último, las personas que cambian, que crean esos memes, que a través del proceso creativo introducen una modificación al dominio, ¿ya? Y esos son, en este ejemplo, los artistas. En el caso de la teoría del diseño, bueno, gente que investiga en diseño, la gente que se gana los premios Chile Diseño todos los años, digamos, sus profesores que están digamos, en la frontera del conocimiento, o ustedes mismos como estudiantes cuando escriben un paper, cuando hacen una investigación, cuando sacan un producto nuevo, cuando hacen un trabajo en el que usan una tipografía nueva, cualquier cosa, ese proceso creativo, digamos, de crear muchas alternativas, muchas nuevas propuestas de información, necesita pasar de vuelta por este proceso. Es decir, por unos gatekeepers o guardianes del dominio, y en el fondo que permitan que esa novedad sea introducida con éxito en el dominio y cambie el dominio. O sea, se cambia lo que se cree que es el diseño gráfico. Por ejemplo, ustedes todos los años, me imagino que en taller tendrán un profesor o profesora que les dice, bueno, el nuevo Pantone del año es tal o cual, digamos. Ahí, obviamente, lo que se está haciendo es cambiando el dominio. Hay alguien que decide, hay un campo de especialistas que decide, este es el Pantone del año, ¿ya? O, por ejemplo, si ustedes se fijan, siempre hay olas gráficas. O sea, un año es con colores puros, después otro año es con difuminado, después otro año es solo fotografía. O sea, todo eso tiene que ver con el proceso creativo, que ustedes conocen muy bien, pero lo importante es que se queden con esto, que hay un camino, o sea, hay un mecanismo a través del cual cambia se produce este proceso creativo. Y es un proceso social, a diferencia del biológico, ¿ya? Los creativos proponen, el campo especialista obviamente adapta o no adapta la innovación, y el dominio es cambiado, ¿no es cierto?, es modificado por estas propuestas. Entonces, de ahí saca una definición que es bien interesante. La creatividad es cualquier acto, idea o producto que modifica un dominio existente o convierte un dominio existente en uno nuevo. O sea, cuando aparece una nueva rama del diseño, que se han leído, ¿no es cierto?, los textos de Gibbon Siepe, se queja justamente de eso, de que hay ramas del diseño para tirar a la chuña, digamos. O sea, diseño de información, diseño de moda, diseño de materiales, diseño de etcétera, ¿ya? Pero en el fondo es esa idea, o sea, una innovación que modifica un dominio ya existente o convierte un dominio existente en uno nuevo, o crea una nueva rama, ¿ya? Lo que cuenta, y esto tiene que ver, y este es el paralelo que conversábamos con Francisco, tiene que ver con el paralelo que hay entre el proceso creativo, donde el diseño tiene esta ventaja, como les decía al principio, y el proceso de innovación, que lo habrán escuchado muchas veces, como innovación tecnológica, innovación en negocio, etc. Entonces, ese camino buscamos hacer el paralelo. Y en el fondo, acá hay algo interesante, que lo que cuenta es que si la novedad producida no es cuántas nuevas novedades se pueden proponer a un dominio o a un campo especialista, ¿cierto?, sino si es que finalmente es aceptada, adoptada, digamos, como una moda, adoptada como, digamos, una mejor respuesta a una pregunta anterior, bueno, como con los ejemplos que da sobre tipografía o sobre colores o tendencias gráficas, visuales. En el fondo, la idea es, el proceso creativo es análogo al de innovación y comparten una cosa muy importante, que no es cuántas ideas nuevas se hacen o cuánto se propone, sino que el proceso solo se cierra con la adopción, ¿ya?, con la modificación del dominio. Esto ustedes lo conocen, o sea, lo saqué de la disciplina, del dominio de ustedes, del diseño, ¿cierto? Esta idea del doble diamante, primero un proceso de divergencia, de crear muchas alternativas o muchas posibles respuestas para algo, pero que se cierra solo con la convergencia.
cuando se selecciona, ¿ya? Si quieren, en la analogía que hacía Csikszentmihalyi, no lo olviden, los artistas, en el ejemplo de las artes visuales, están en la mitad divergente, ¿cierto? Proponen muchas nuevas candidatas a modificar el dominio, y los críticos seleccionan, ¿ya? Ese es el modelo que propone Csikszentmihalyi. Lo que me gusta de este modelo es que se parece mucho, rima mucho con el proceso de innovación tal y como se promueve desde Corfo, desde el Ministerio de Ciencia, desde agencias de innovación en todas partes. Esta idea de divergencia y luego convergencia. O sea, un proceso que parte proponiendo una multiplicidad de candidatos, pero que solo se cierra con la selección, digamos, con cuáles se adaptan, ¿ya? Bueno, de nuevo, en el diseño no es ni siquiera una vez ese camino, sino que es 2 veces. Ya me explicarán ustedes, digamos, por qué es 2 veces, pero eso se lo dejo a ustedes, ¿no? Esto me parece muy interesante en el contexto actual histórico del libro de Csikszentmihalyi, que es ¿qué se necesita para que exista creatividad? Y se necesita que exista un excedente de atención. Yo creo que en el contexto actual hay que observar esto con mucha atención, valga la redundancia, perdón por el comentario tan... pero en el fondo este es un poco la benzina, si se quiere, ¿ya? La fuente, el insumo, ya que estamos hablando desde una Corfo, ¿ya? El insumo para la creatividad es que exista un excedente de atención, ¿ya? Que exista tiempo para aburrirse, por ejemplo, no mirar el teléfono. Bueno, ustedes se habrán dado cuenta, por ejemplo, cuando vienen las ideas, uno se llena de referentes, lo conozco porque estoy casado con una diseñadora, entonces conozco algo un poquito de la preparación de sus clases de taller, pero en el fondo primero se llenan ustedes de referentes y luego dejan que eso vaya decantando, y esa decantación tiene que ocurrir en espacios de aburrimiento, en la ducha, mirando el techo, qué sé yo, en la micro, aburridos mirando por la ventana, y hay cosas que atentan contra esa atención, y es obviamente esta economía de la atención en la que vivimos inmersos, ¿no es cierto?, en que todos los objetos quieren captar nuestra atención. Todo tiene una luz, todo tiene una alarma, todo tiene un recordatorio, y eso en el fondo lo dejo como alerta. Ustedes que trabajan en creatividad y probablemente, por supuesto, se van a leer el libro de Csikszentmihalyi y van a aprender a escribirlo como yo, pero en el fondo esta es la parte que yo creo que cierra un poquito ese insight, que es, digamos, tenemos el mecanismo, tenemos la analogía de la creatividad, del proceso creativo con la innovación, y además sabemos cuál es el insumo principal para la creatividad, y es tener un excedente de atención, ¿ya? El diseño de las industrias creativas. Un poco todo este trabajo que comentaba Bernardita, más o menos 2016 llegué yo, pero ya en 2015 la Corfo con Eduardo Vitrán, que fue el vicepresidente ejecutivo en ese minuto, dijeron, bueno, vamos, así como tenemos un programa de turismo, tenemos un programa de salmonicultura, de mitilicultura, que es una manera ciútica de decir chorito, de turismo de intereses especiales, por ejemplo, turismo de montaña, escalada, etcétera, y muchos otros sectores, que son energía solar, proveedores de minería, muchas verticales industriales que la Corfo quería desarrollar. En ese minuto, Eduardo Vitrán dijo, bueno, vamos a hacer también un programa, vamos a traer las industrias creativas a la Corfo, vamos a poner nuestra atención en este sector también. Y dentro de eso, obviamente se habían priorizado las áreas industriales, que en ese minuto el Consejo de Cultura proponía como industria, que era música audiovisual y libro, o editorial. Y me acuerdo que en la reunión del CPIE, el Consejo de Programa e Iniciativa Estratégica, que era una mesa público-privada que presidía la Corfo para decidir qué sectores se traían a este programa,
dijo, no, falta el diseño. Eso fue Eduardo Vitrán, el 2015 o 2016, por ahí, diciembre o marzo, no recuerdo bien. Pero en el fondo con la idea de lo que ven ustedes ahí abajo en la esquina a la izquierda, digamos. En el fondo, lo que le interesaba en ese minuto a la Corfo, a Eduardo Vitrán en ese minuto, era tener algún conector del sector creativo, de toda esta creatividad que se produce adentro de las industrias creativas o adentro del sector de la cultura, ¿ya? ¿Cuáles son los conectores con la industria en general? Y entonces dijo, bueno, me interesa mucho que tengamos un conector. Y ese conector no fue ni publicidad en ese minuto, cosa que sí llegó después, no fue arquitectura, no fue tampoco moda, fue diseño. En el fondo la idea de cómo conecta tan fácilmente, tan sugerentemente, el diseño como proceso de agregación de valor, una disciplina propia de la revolución industrial, ¿ya? Está muy arraigada. Y en el fondo, ese comentario de Eduardo Vitrán, en ese minuto de priorizar diseño como conector frente a otro, rima con la historia de la Corfo, rima con Intec, aunque no se hayan dado cuenta en ese minuto. O sea, en el fondo, lo que estaban haciendo era, con el músculo histórico, decir, sí, el diseño, hay algo ahí, explorémoslo. Lo que no se acordaban es que ya se había explorado. Pero bueno, pero es muy interesante. En el fondo eso es parte del patrimonio de la disciplina, parte de la historia de ustedes como cultores de la disciplina, como profesionales, como pensadores, como dueños en el futuro de su propia agencia, profesores, etcétera. Eso es parte del patrimonio, del acervo cultural de esta disciplina que hay que mantener, digamos. O sea, Intec 68, pero la sala Pedro Aguirre Cerda en el piso 8, 2015, digamos, 2016. Eduardo Vitrán diciendo, acá falta alguien, falta un conector, y ese es el diseño. ¿Ya? Tampoco es una idea tan nueva, digamos, como les decía. El diseño ha sido parte de las estrategias de diversificación, de desarrollo productivo de muchos otros países con mucho éxito, también obviamente con fracasos, pero vamos a ver los éxitos para no lamentarnos. Pero después de la Segunda Guerra, Churchill, que fue el primer ministro que condujo a Inglaterra a través de una guerra mundial, ¿no? Una Segunda Guerra Mundial, se planteó como ya, o sea, durante los finales de la guerra se planteó, digamos, bueno, ¿qué estrategia vamos a usar para hacer una recuperación de nuestro tejido industrial? Y se priorizó el diseño, obviamente, se priorizó el diseño y de ahí viene todo un cuerpo de conocimiento que está alojado en el Design Council de UK, que es una fuente de experiencias de política pública, de herramientas, de todo lo que ustedes quieran pensar que tenga que ver con lo que aparece en el pendón ahí, con diseño y políticas públicas. O sea, si quieren ir a buscar, ahí está, y tiene esta tradición, digamos, viene de finales viene como desafío de reindustrialización posguerra. Finlandia también, o sea, un país que en los años 50, digamos, estaba obviamente, digamos, tenía muchas cosas parecidas a Chile, en el sentido que la principal exportación eran recursos, la extracción de recursos naturales, palos y piedras, como diría un profesor, hoy día vicepresidente de la Corfo, José Miguel Benavente, palos y piedras, efectivamente. O sea, la pregunta es, ¿cómo se le agrega valor a eso? Bueno, Finlandia la rompió, digamos, en la Trienal de Milán en los años 50, esto en el 54, mostrando, digamos, el diseño finlandés, que en el fondo es ahí no hay palos y piedras, digamos. Ahí lo que hay es una transformación, hay una decisión, ahí hay creatividad. Ahí está todo el proceso que vimos antes con Csikszentmihalyi. Corea del Sur también, que es otro referente para nosotros de desarrollo, porque además partimos, digamos, si miramos el año de creación de la Corfo, el 39, estábamos más o menos igual, o incluso ellos estaban un poco peor, digamos, en términos de PIB per cápita, de índice de desarrollo humano, y el diseño formó
parte, digamos, fundamental del imaginario de la transformación industrial de Corea. El diseño gráfico allá es muy fuerte, pero también el diseño industrial lo sabemos con Samsung, lo sabemos con toda la estrategia de los chaebol, que son estos grandes conglomerados que ustedes conocen como LG o Daewoo o Samsung, ¿cierto? Que hacen de todo, son toderos, como dirían los venezolanos, un todero que hacen de todo. Bueno, ustedes van a Samsung y se encuentran con una empresa que construye puentes, digamos, que hace carreteras, que hace celulares, que hace, bueno, toda clase de electrodomésticos, etcétera. Bueno, ¿cómo acompañar eso? Hubo un desarrollo de diseño industrial, de diseñar esas manufacturas, y además un trabajo de diseño gráfico que pobló el imaginario gráfico de los 90, como acabamos de ver. Cho Young-jae es un nombre ahí prestado por Cosme, la Korean SME, que está acá en Chile y con los que hemos trabajado bastante tratando de articular un puente con Corea. Bueno, y Dinamarca, que en el fondo a finales de los 90 pateó el tablero con el tema de las políticas de diseño e instaló definitivamente esta idea de que el diseño es más que la parte gráfica, ¿ya? Inventaron esta escalera del diseño que ustedes conocerán, que tiene que ver con la distribución relativa de la percepción del diseño en la industria, o sea, en el no diseño. Es decir, que cómo ve la industria en general, la economía en general, las otras empresas, cómo ven al diseño. Y hay estos distintos grados. O sea, no ven el diseño en el peldaño 1, lo ven como hazme un monito, o sea, hazme un logo bonito, como proceso, como parte del proceso y como estrategia. Aquí siempre se cita a Apple, a Nike en el lugar de la estrategia, digamos, diciendo, o sea, lo más importante en esta empresa es el diseño. O sea, el designed in California, hecho en China, pero designed en California. ¿Ya? Esa concepción, yo creo que a nivel de políticas públicas, que luego fue adoptado en la Unión Europea, digamos, esta medición y esta concepción, está al centro de la estrategia y del ecosistema de innovación de la Unión Europea. O sea, es finalmente como el cierre del círculo, el matrimonio entre diseño, creatividad e innovación. En Corfo siempre nos gusta jugar con los chicos ahí de CGP, de informática, y les preguntamos, digamos, por frecuencia de palabras. Le comentaba a Bernardita que está buscando por ahí entre los 2.340 proyectos que aparecen ahí en diseño. Debe estar alguna de las bienales, o si no dos de ellas. Pero en el fondo es uno de los sectores que dentro de la industria creativa tiene, o sea, es el que más frecuencia tiene. O sea, hay más proyectos de diseño que de cualquier otra cosa en industrias creativas en Corfo, seguido ahí a lo lejos por videojuegos. Y acá, para cerrar un poco esta parte, que es como la conceptualización, esta super conceptualización del diseño como lenguaje para la innovación, ¿ya? El diseño como portador de un método creativo es parte del lenguaje de la innovación. Nos encontramos con este autor, con Glenn Parsons. Bueno, yo me encontré, ustedes lo conocerán, pero que en el fondo repite esta noción de divergencia y convergencia. Les recomiendo mucho la introducción de este libro, pero en el fondo hace todo un paseo por tratar de definir el diseño y digamos, no consigue evitar llegar a esta idea de divergencia y convergencia. O sea, esta idea de una propuesta de muchas alternativas a un problema, pero que finalmente tiene que converger, tiene que ser adoptada con éxito. Entonces, muy recomendable cómo va eliminando propuestas de definición de diseño y la va puliendo hasta que llega a esto, digamos, esta idea de divergencia y convergencia. ¿Por qué toda esta vuelta? Porque creo que en la sesión anterior comentaron acerca de la falta de datos, de medición, de información cuantitativa para poder dimensionar el sector del diseño y decir, ya, está bien, la creatividad, Csikszentmihalyi, Parsons, divergencias, digamos, definiciones y filosofía, pero
¿cómo se mide el diseño? Y si es que se ha medido. Yo hice el recorrido, creo que no encontré a nadie que lo haya hecho con estas dos fuentes, que es impuesto interno y con impuestos internos, con facturación y número de empresas. Además, complementado un poquito con los datos del Ministerio de Educación no de empleabilidad, me metí en los de matrícula de las carreras. O sea, hay para jugar mucho más, pero en el fondo partí por acá. O sea, venía de una definición, ¿no es cierto? Y de todo un camino, y dije, bueno, y esto obviamente tiene que tener un eco en las definiciones estadísticas. Y lo que me encontré es otra cosa. Esta es la definición del marco de estadísticas de la ONU, digamos, de cómo se define diseño. Y si se dan cuenta, hay estos 4 grandes grupos. Diseño de telas, prendas de vestir, calzados, joyas, muebles y otros. Diseño industrial, cosas que se pueden registrar en INAPI básicamente, o sea, diseños en el sentido INAPI. Diseño gráfico y decoración de interior. ¿Ya? Esto para el marco de estadística, que es el adoptado por Chile también a través de una cosa que se llama código CIU, C-I-U, en la versión 4, estos son los códigos. Esto es lo que uno puede encontrarse luego reflejado en las estadísticas de impuestos internos, que es donde se mide, donde se va recogiendo la actividad económica, o sea, cuánto facturan la empresa, cuántos empleados tienen, qué número de empresas, cuántas nacen, cuántas mueren. Y bueno, también usando esa definición lo apliqué a 2 fuentes de información. Uno, el del Ministerio de Educación sobre matrícula universitaria y otro, impuestos internos. Y lo que me llama la atención, y con eso quiero que nos quedemos básicamente, es cuánto contrasta esta definición con todo lo que vimos antes. ¿Ya? Yo estoy seguro que a este dominio hay que introducir un cambio, hay que inyectarle un meme, digamos, que cambie esta definición. O sea, este es un dominio que está listo, digamos, para cambiar o que no conversa con, digamos, todo lo que vimos teóricamente acerca del rol del diseño con la innovación, etc. Esto es una definición súper correcta para la revolución industrial, para la fabricación de cosas. O sea, un mundo de fábricas de zapatos, de tela, de muebles, Finlandia en el 50, obviamente, diseño industrial, Samsung, ¿ya? Diseño gráfico, un mundo de papel, un mundo de edición, un mundo de tinta y de cosas dando vueltas, imprimiendo diarios, digamos, tiradas, o sea, es otro mundo, ¿ya? No se parece a todo el trabajo que hicimos de definir el diseño, no se parece en nada, desde luego, al design ladder que proponen los daneses, nada, ¿ya? La matrícula, bueno, podemos verlo acá. Vemos que hubo un pic en el 2010-2011, fue el año en que hubo más gente en salas tomando ramos y haciendo clases, buscando titularse como diseño. Sorprendentemente, las matrículas, digamos, los titulados no varían mucho. O sea, lo que se ha variado quizás es el número de gente que entra, ¿ya? 2023 fue un récord, pero en el fondo los que salen son más o menos estables. Eso es una buena noticia, digamos. O sea, es una carrera con demanda que produce establemente diseñadores todos los años, y como ven en el 2023 hay un récord, probablemente efecto post pandemia, de matrículas nuevas. O sea, el año que más gente ha entrado a estudiar diseño, desde luego, fue el 2023. Por tipo de establecimiento, bueno, acá estamos en una universidad, digamos, aproximadamente el 45% de la matrícula es universitaria, pero eso está complementado obviamente por institutos profesionales y muy poco en CFT. Ahí los expertos sabrán qué significa eso. Quise traer los datos. Acuérdense, siempre usando la definición del marco de estadística. No, o sea, esto es la aplicación de ese esquema a las fuentes de estadística, ¿no? Y en impuesto interno, número de empresas. Bueno, acá sí vemos que es una
es una evolución, este es el total de Chile, ¿ya? Y este es, eso en negro, es la curva de empresas de diseño inscritas en impuesto interno. O sea, claramente algo pasó entre el 2014 y el 2015 porque se disparó. O sea, el número de gente que abrió una empresa y la inscribió con los códigos de impuesto interno que están ahí en ese marco, dijo, yo voy a inscribirme como una empresa de diseño en impuesto interno y voy a facturar como empresa de diseño, se disparó. O sea, si ven ahí, hay una planicie del 2005, hay una planicie de 10 años, digamos. O sea, no, el mismo número de empresas, y de repente, por alguna razón, que yo no tengo la respuesta, les advertí antes que traía los datos y lo demás es para la conversación. Algo pasó del 2014-2015. ¿Ya? Eso es para discusión, es para que lo descubran ustedes, para que lo integren dentro de alguna investigación, dentro de alguna literatura. Yo no tengo ni siquiera una hipótesis, lo dejo para acá. Estas son las ventas anuales de todas las empresas de Chile. Esta es la economía de Chile, ¿ya? Ahí ven el 2020-2021 una caída bastante pronunciada y luego una recuperación que tiene que ver con el cierre de la economía post-pandemia. Acá hay una mala noticia, digamos, para el sector del diseño. A pesar de que vimos que hay muchas empresas nuevas de diseño, lo que sí vemos es, vemos la planicie de facturación hasta el 2014, luego una escalada exponencial de facturación. Yo creo que se condice con esa creación de nuevas empresas. O sea, hubo una demanda extraordinaria de diseño entre 2014, 2015 hasta más o menos el 2018, como ven ahí. Y luego es un sector que, si bien ya alcanzó los niveles pre-pandemia, no tuvo el rebote que tuvo el resto de la economía. Algo pasó ahí, ¿ya? De nuevo, no tengo una hipótesis. Eso es para discusión. Si quieren, le echan la culpa a Figma, a los precios de Adobe, no sé, no tengo ni idea. O sea, como ustedes quieran, pero en el fondo, estos son los datos. Luego, el tema es explicarlo. Datos que, insisto de nuevo, reflejan esa visión industrial del marco de estadísticas culturales. No la definición, no la relación de diseño con creatividad, con innovación que vimos antes. Ese es otro desafío. Esto es para la lista, el checklist de cosas que hay que hacer. Pero bueno, lo que sí es un dato de la causa es que entre 2014 y 2018 hubo una explosión en la demanda de diseño, y eso quiere decir que hay algo ahí, digamos, la industria, el mercado vio un valor en el sector del diseño, y la pregunta es si lo están capturando esas empresas o no, ¿ya? En empleo también, en negro diseño, en puntitos con otra escala, obviamente, la escala de la izquierda y la escala derecha, distinto, el número de trabajadores, a honorarios y dependientes. No quise hacer la diferencia, está disponible, tengo las tablas para el que la quiera, a través de, obviamente, de la dirección de la escuela, las puedo compartir. También vemos que aquí en empleo no se recuperó del nivel del pic histórico que fue 2019, no se recuperó, una caída. Los honorarios también pagados a los trabajadores siguen esa tendencia, no se han recuperado al nivel pre-pandemia, por lo menos las cifras 2022. Les cuento que, bueno, estamos en 2024, pero estos datos aparecen en octubre de cada año. O sea, en octubre recién tienes Impuesto Interno, te da los datos hasta el diciembre del año pasado. Entonces, para tener datos hasta el 2023, tenemos que esperar a octubre del 2024. No fue flojo, no me comí un año, pero con esos datos lo que vemos es que el nivel de honorario, o sea, las rentas pagadas a trabajadores dependientes e independientes del sector no se han recuperado del nivel pre-pandemia. Y este es el que más me interesa a mí, que en el fondo es, no es el empleo por empresa, sí, el empleo por empresa. O sea, ¿cuántos trabajadores hay en cada agencia de diseño en promedio? ¿Ya? Las hay que tienen, no sé, 60 y las hay que tienen 1 o medio, ¿ya? Pero en el fondo acá se ve una tendencia. El promedio estaba más cerca de 5 hace 20 años. O sea, una agencia de diseño típica, promedio, tenía 5 personas trabajando como empleados dependientes. O sea,
aparte del él o la dueña, digamos, de la agencia, había 5 personas contratadas o a honorario, ¿ya? Eso cayó por debajo de 2. O sea, hoy día la tendencia es que eso es menos de la mitad, ¿ya? O sea, dato 1, esto no es bueno ni malo, no se suspende, sino que las empresas, las agencias de diseño se achicaron, ¿ya? Tienen menos gente trabajando, ¿ya? Y también la venta promedio bajó, ¿ya? ¿Cuánto vende en promedio cada empresa de diseño? Es menos que hace 20 años, ¿ya? En promedio. Eso no significa que sea un sector que está retrocediendo, sino que cambió la estructura de esta industria, ¿ya? Son muchas más empresas, más chicas, está mejor distribuido, facturan más, mucho más que hace 20 años, ¿ya? Como sector. Aquí está. Es una torta más grande, pero repartida proporcionalmente entre más empresas, que son además más chicas. Esa es la foto hoy día del sector, comparado con hace 20 años. Y este es el tipo de cosas que, bueno, que hay que interpretar y hay que decir, bueno, este es el escenario a donde ustedes van a salir. Entonces, probablemente van a salir a un sector, digamos, si es que arman una empresa, van a tener 1 o 2 personas contratadas, ¿ya? Que van a ser sus empleados o van a trabajar para alguien y van a tener a una persona al lado, digamos, para armar un sindicato. Pero este es el panorama ya típico del sector. Lo interesante son las explicaciones, digamos. O sea, ¿por qué una agencia de diseño hoy día es más chica y por qué hay muchísimas más? ¿Ya? Esa es la pregunta que hay que responder. Yo me atrevo a aventurar, no sé, eso es para la conversación, me atrevo a aventurar que hubo una explosión en la demanda de diseño por la llegada, digamos, de redes sociales. O sea, es decir, un sector, por ejemplo, editorial, los diarios, los medios de comunicación, fueron cayendo sistemáticamente durante la primera década de este siglo, de este milenio, pero ya a partir de 2013-2014, o sea, la gente entendió que, digamos, que tener un fotolog no era la onda, sino que si quieres estar en redes, hay un lenguaje que se llama diseño gráfico, digamos, ¿ya? Y que, bueno, que antes se hacían afiches, carteles, ¿no es cierto?, que ustedes habrán estudiado, pero hoy día esos afiches ya no se pegan en la calle, digamos, sino que van en Instagram o van en donde sea, van en un flyer digital, ¿ya? Entonces es una cosa. Y además, por el lado de la oferta, para hacer ese trabajo, tú ya no necesitas 4 personas, 5 personas, 6 personas. Necesitas, o sea, con 2 ya tienes, digamos. Y se puede distribuir, está más distribuido. O sea, es más democrático, ahí está distribuido entre muchísimas más empresas, cada una factura, o sea, en volumen facturan mucho más, pero son más chiquititas que las anteriores. O sea, se democratizó y además se atomizó un poquito. Eso sería como lo que uno puede leer de esto. Bueno, Chile 2024, ¿cómo adoptamos estas políticas? No lo sé. Yo llevo el programa Chile Creativo, que en el fondo tenemos estos 8 años trayendo al diseño al trabajo de la Corfo, ¿cierto? Este mandato que les recordaba, esta pepa histórica que les di, digamos, de Eduardo Vitrán como vicepresidente de la Corfo a finales de 2015, principios del 2016, diciendo aquí falta alguien, falta un conector de la creatividad con la industria, y ese es el diseño, digamos, es el que eligió, obviamente, en ese minuto la Corfo. Eso. La próxima semana tenemos en el auditorio de Corfo, tenemos una presentación de esta exposición, de este libro, que habla de la historia de Intec, como les mostraba al principio. Así que están todos invitados. La próxima semana vamos a tener a 2 profesores, Hugo Palmarola, que ha sido investigador, ha trabajado con Guion 7 bastante en la historia, digamos, en esta protohistoria, esta primera historia del diseño como conector de la creatividad con el resto de la industria, del diseño como motor de innovación, como lenguaje de innovación, como guardián de esta metodología creativa que rima y que es análoga a la innovación. Así que bueno, todos y todas invitados la próxima semana al auditorio de Corfo para que vayan a
vayan a empujar y hacer barra, digamos, al sector del diseño allá en el ámbito de la política industrial. Así que eso, muchas gracias. Hola, muchas gracias Felipe por este paseo, un poco por la historia del diseño y por el contexto nacional que finalmente nos convoca a todos, porque nos hace examinar lo que estamos haciendo, qué estamos haciendo como disciplina y qué se está haciendo a nivel gubernamental con respecto al desarrollo de esta industria. Voy a volver, bueno, dentro de la tercera lámina que había, que aparece el vino y aparece el salmón como dos industrias que impulsan el desarrollo territorial y también disciplinar, porque son dos industrias que requieren de diseño, de servicios de diseño, requieren marca, desarrollo de branding, desarrollo de empaques para poder exportar. Entonces, ahí se ve una conversación de territorio, o sea, dejar de ser como palos y piedras, era el término de Benavente, ¿era tu profesor? Y empezamos a exportar productos, ¿ya? Entonces, hay esperanza. Yo confío en la disciplina. Pero me voy a ir un poco más atrás, porque creo que hay una cosa importante que hay que considerar como territorio creativo. O sea, si nos volvemos atrás, los casos de Design Council, Finlandia, Corea, son países o territorios, hablemos de territorios para no hablar de frontera, que invirtieron en educación. O sea, hay una base que nos diferencia a nosotros como territorio. Y para que se dé la creatividad, voy a citar a una bióloga que es Tina Silic. Ella trabaja en Stanford, en la Universidad de Stanford, donde viene el origen, digamos, la marca registrada, el Design Thinking. Y ella postula que para que un territorio sea creativo tiene que haber recursos, o sea, recursos, ya sea materiales o culturales, familiares, tiene que haber un hábitat que te contenga, tiene que haber actitud, tiene que haber conocimiento, o sea, tenemos que tener un acervo cultural de conocimiento, cultura, para que se genere la imaginación, o sea, para que un territorio converse con la creatividad, tiene que tener una serie de elementos base para que se puedan dar. Y ahí vuelvo, o sea, va mi pregunta, porque ustedes como economía creativa o industria creativa se han preocupado de los territorios. O sea, ha venido una iniciativa de descentralizar y potenciar los territorios. Es cierto, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo nos puedes contar? Porque ya no somos Santiago, o sea, no somos Santiago, la ciudad que consume la energía. Bueno, ahí está Gonzalo, que también está en el territorio. Y ustedes como industrias creativas bajan la escala y se van a los territorios y generan la discusión a nivel territorial, de alguna manera como para no solo diseminar el diseño, sino que las otras industrias. Claro, ahí sí. O sea, efectivamente, uno de los desafíos ha sido descentralizar con todos los programas Transforma, no solo el de economía creativa, no solo el tema de diseño, sino que para todo, descentralizar. Y hay un desafío, a ver, hay una lámina que no traje, que no la mostré, pero a propósito de eso, o sea, la facturación
del sector creativo entero, no diseño. La facturación a nivel nacional del sector creativo, el 95% está concentrado en la metropolitana, la facturación. El número de empresas, no, 60% no más, ¿ya? O sea, obviamente hay un desafío de descentralización del número de empresas, del volumen de negocios, que son esas dos variables. Y ese desafío, aparte, va acompañado en paralelo por un cambio en la institucionalidad, que es bien histórico, que partió hace varios gobiernos atrás, y se ha ido instalando de a poco hacia una política muy pausada, digamos, muy adaptada por etapas. No es un Transantiago en ese sentido, no es un apagón, digamos, de un día para otro, un apagón analógico, como fue la semana pasada, ¿no es cierto? Después de ¿cuántos años? 15 años, ¿no? Claro, que se avisó. No, esto es una política que también partió por ahí, hace 15 años, de descentralizar las decisiones de política pública relacionadas con industria, a través de, primero una pata política, que es la elección de gobernadores. Antes los intendentes, los gobiernos regionales, eran un cargo de confianza de la figura del presidente, o sea, no se elegían. El intendente, para todos los efectos del gobernador, digamos, de una región, por ejemplo, como Biobío, lo elegía el presidente de turno, digamos. Eso hasta hace poco, digamos. Hoy se elige por votación popular. Eso es lo primero. Entonces, ya ahí cambia bastante el eje de poder de qué tipo de industrialización, qué tipo de apuestas productivas, qué tipo de políticas industriales o educacionales también, sin duda, se quieren hacer en Los Lagos, Aysén, Antofagasta, Arica, Parinacota. O sea, es una decisión más local. Pero además, ese cambio político vino acompañado de un cambio de billetera. En el fondo, la decisión del presupuesto la toma ese gobierno regional a través de una dirección de fomento e innovación. Entonces, eso es una novedad para nosotros. Ha sido un buen momento para ir conquistando distintas regiones a lo largo de Chile. Tú te estás refiriendo a la Red Nacional de Territorios Creativos, sí, que lo dirige Teresa Díaz, una diseñadora que vive en la región de Los Lagos, además, que es parte del programa Chile Creativo y que tiene como desafío básicamente llevar a estos gobiernos regionales, llevar a esta conversación de política la industria creativa como parte de la mezcla, digamos. O sea, no es que haya que elegir una sola, pero como complemento, como parte, digamos, de los sectores a desarrollar en el sur de Chile, en Aysén, en Punta Arenas, en el norte, en el centro, en O'Higgins, por ejemplo, dando muestras, señales, tipologías de proyectos, ayudando a definir qué industrias hay. Entonces, claro, efectivamente es un buen momento para hacer ese tipo de apuestas. Y claro, o sea, se reproducen las vocaciones productivas que tiene cada lugar. O sea, la región del Biobío, Concepción, tiene una trayectoria de diseño industrial que es la historia de la industrialización de Chile. Entonces, obviamente el diseño industrial allá tiene un arraigo y ha sido súper fácil trabajar eso. En Valparaíso, que es otra la vocación productiva. En Valdía, por ejemplo, hay una historia con el cine. En Los Lagos hay una historia también con la música, con las semanas musicales de Frutillar, con el turismo cultural y patrimonial. Bueno, eso ha sido algo que a nivel de diversificación productiva ha sido la apuesta. Lo mismo, obviamente, con otros sectores, pero por lo menos con el sector creativo ha sido trabajar con los gobiernos regionales, obviamente los más interesados, y tratar de llevar y sensibilizar a los que no lo están tanto. Pero yo diría que hay varios bien prometedores.
O'Higgins, por ejemplo, que está agarrando cada vez más una vocación de una cercanía con Santiago. Es decir, esa maldición que tienen las ciudades que están cerca de Santiago, en el fondo nunca se desarrollan porque están demasiado cerca, se convierten en ciudades dormitorio. Yo diría que hay polos, como en la quinta región y en la sexta región, que están revirtiendo un poco eso, están apostando y están preguntando más, digamos. O sea, quieren desarrollar proyectos de turismo cultural, de artesanía y diseño. O sea, como que empiezan a sofisticar un poco la demanda. Pero sí, hay una apuesta por descentralizar, sobre todo porque si miras el mapa, como decía al principio, la lámina que no traje, el 95% de la facturación, el 60% de las empresas están en la región metropolitana. Y eso, obviamente, como la sabiduría popular dice que no hay que tener todos los huevos en la misma canasta, tiene que ver con diversificar un poco las apuestas productivas. Gracias, Felipe. O sea, claro, los territorios tienen mucho que decir y mucho que hablar, y la identidad local también empieza a aparecer. O sea, los recursos naturales propios de los territorios aparecen como recursos de diseño, tanto culturales como materiales. Ahora me voy a ir a una pregunta un poco más crítica, porque al aparecer el concepto de industria creativa, yo soy diseñadora, tengo bastantes años, y en mi carnet de identidad dice sin profesión, ¿ya? Por un desconocimiento del personaje de Impuestos Internos, que cuando yo le dije soy diseñadora me dijo, esa profesión no existe. Eso fue hace unos 30 años al renovar un carnet de identidad. Esa profesión no existe. Y al sumarse ahora el diseño a la industria creativa, también se produce una disolución del nombre. O sea, empieza a diluirse junto con el teatro, el cine, digamos, los videojuegos, me parece la literatura. O sea, las industrias creativas absorben un gran paño de disciplinas en la que se inserta el diseño. Entonces, no puede ser un poco más confuso, ya que estamos en un territorio que yo diría que en el año 2018, 2017, donde tú muestras este crecimiento de industrias del diseño, de la disciplina, habían concursos individuales para el diseño, había una triada entre la DIRAC, el Ministerio de Cultura, fondos de Corfo, directamente apuntando al diseño, por lo tanto el diseño era visible como disciplina. Después vino la pandemia, cambian un poco los escenarios, pero pasamos a pertenecer a la industria creativa como diseño, como disciplina. ¿Y no crees que se puede diluir un poco como a la percepción ciudadana? Estoy hablando del que demanda diseño. Yo diría que, o sea, claramente los números muestran que el diseño sí se instaló como un sector conector. Tanto así que, bueno, aquí tenemos un doble diamante acá en esta misma sala, como pueden ver. O sea, está tan instalado que, pero sí, o sea, la pregunta sobre si conviene ir todos juntos como industrias creativas o el diseño por separado se contesta medio sola. Depende de la estrategia que tenga la representación gremial, o sea, depende cómo llegue el sector a la política pública. Corfo decidió seguir el camino de UK, de hacer un gran paraguas para la creatividad, un gran paraguas de industrias creativas, con esta lógica. En el fondo, donde haya una contraparte sectorial, un ministerio de algo, podemos hacer un programa. Entonces, si hay un Ministerio de Cultura, copiamos, ¿cómo se llama? Ya, industrias culturales. Ya, no digamos industrias culturales porque Adorno y Horkheimer, ok, digamos industrias creativas. Todos felices, perfecto. Por ejemplo, hay un programa de alimentos porque hay una contraparte sectorial que es
el Ministerio de Agricultura, de que hay escisiones dentro, o sea, hay distintos grupos dentro de eso, o sea, hay facciones políticas. Claro, los alimentos funcionales, los alimentos frescos versus los procesados, o sea, sí, debería haber un programa de alimentos frescos versus alimentos procesados, que no nos mezclen con esa gentuza de ingredientes funcionales Claro, sí, es verdad. Pero, a ver, depende un poco con cuánto pixelado se hace la política pública. En este caso, la decisión es tener una contraparte sectorial. Entonces, eso te lleva medio naturalmente a una política de industrias creativas y no una industria del diseño. Si tuviésemos y ahí está, devolviendo la pelota. ¿Cuántos años llevo yo escuchando que un Design Council como ya así, o como en Barcelona, ¿no es cierto?, hay un instituto del diseño, o en Dinamarca también hay una agencia que promueve. Sí, perfecto. Yo creo que todo ese esfuerzo político se dedicó con éxito y se gastó entero en hacer el laboratorio de gobierno, que en el fondo es llevar metodologías de diseño a los servicios públicos, o sea, la innovación abierta, todos estos dobles diamantes que veíamos, ¿no es cierto?, llevar eso a la innovación en servicios públicos. O sea, el laboratorio de gobierno funciona con metodologías de diseño. O sea, y eso es un logro. Ahora, ¿se le puede reclamar algo? Yo no, porque yo no soy diseñador y, claro. Pero ¿pueden ustedes como diseñadores reclamarle algo a esa iniciativa? Sí, haber posicionado más al diseño como metodología, porque al final se llama laboratorio de gobierno. Y la parte de diseño, que es toda la metodología, está tan chiquitito como abajo en los créditos. Entonces, se puede retomar y dedicarle un esfuerzo a posicionar eso. Depende de con cuántas ganas quieran ir a pegar y a golpear la puerta, digamos. En este caso se trata, a ver, si me pregunta a mí, se trata de inventar institucionalidad que no existe. ¿Cómo por ejemplo, como una asociación gremial o un colegio de profesionales o una alianza entre escuelas de diseño de universidades y no de CFT, porque vimos que era un 1%, pero bueno, también los invitamos. Pero digamos, cómo desde el sector del diseño dicen, vamos a hacer un Design Council. Yo me conozco el camino del lobby, más o menos, ya lo he visto de cerca varias veces. Entonces, primero se toca la puerta en buenos términos, ¿cierto? Nos encantaría explicarle a la autoridad lo importante que es el diseño. Dicen, sí, no, me encanta, es demasiado importante, qué bueno que vinieron, manténganme al tanto de todo lo que ustedes quieran hacer. Ya, ok. Eso no se traduce en una institucionalidad nueva, digamos. Entonces, claro, esa conversación ha existido muchas veces. Y seguro que en Argentina la están teniendo en Perú, la están teniendo, qué sé yo, en Lituania y en Estonia no, porque tienen una institucionalidad de diseño, ¿ya? Pero en el fondo no es una conversación exclusiva de Chile, digamos, es parte de la evolución de las instituciones públicas y privadas. Entonces, la pregunta es, de vuelta, como ¿se necesita una institucionalidad y una política exclusiva y enfocada para el sector del diseño? ¿Se va a ganar algo en eso? Yo he argumentado que sí, con mis amigas y amigos de Chile Diseño. En el fondo, ¿dónde quieren estar? ¿Quieren estar en cultura? ¿Quieren estar en economía? ¿Quieren estar aparte? ¿Quieren estar en educación? Hoy día, la institucionalidad de diseño no está en Corfo. Está en la Subsecretaría de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, dentro de un programa que se llama Secretaría Ejecutiva de Economías Creativas, y es una unidad que tiene, una directora. Una directora que no está presente, que no puede hablar ahora, digamos. Exacto. Entonces la pregunta es... ¿Dónde? Claro, o sea, la lógica de Corfo es buscar una contraparte sectorial, y esa contraparte sectorial, bueno, tratar todos los temas de política. Si es con agricultura, alimentos frescos, envasados, transformados, funcionales, qué sé yo, lo que sea, frutos secos,
todo el rango, no uno en particular. Pero cuando se quiere ir a hacer política más en particular, depende un poco de qué tan fuerte y tan convincentemente se toca la puerta. Buena noticia para el diseño, cuando lo hicieron con temas de diseño de servicios públicos, fue muy exitoso. Muy exitoso, y ahora creo que va a ser exitoso porque, bueno, hay otro proyecto que se llama Chile Potencia Alimentaria, y ahí sí hay una mesa, o sea, está incluido el diseño dentro de la conversación de industrias productoras, agrónomas y desarrollo tecnológico. Lo que pasa es que hay que invertir en investigación, es otra, digamos. Claro, el diseño se diluye dentro de muchas disciplinas que quizás no necesariamente, voy a hablar como Bernardita Brancoli, ya no como, me pueden castigar, pero yo creo que el diseño tiene que estar de la mano de la economía. O sea, el éxito del proyecto de INTEC es porque el gobierno tuvo una decisión política de invertir en diseño. Y ahí yo creo que se dio esta mezcla exitosa que hablaba Tina Silic, donde había una cultura, había una actitud. O sea, a los diseñadores se les dotó de una responsabilidad de transformar el mundo en esa época, un poco más naif, pero de transformar la sociedad, de la educación, de la agricultura, de la tecnología. También había una vocación política, porque había una vocación regional, territorial, donde se habían dividido los sectores empresariales a nivel sudamericano. Por lo tanto, Chile tenía que ser potencia agrícola, tenía que desarrollar manufactura, había que crear armado de autos en el norte. O sea, había una política también territorial a nivel local, pero también regional. O sea, estábamos conversando con otros países. Eso, digamos, yo creo que ahora último no se da, digamos, a nivel contexto regional. Ahí sí. Hay muchos ejemplos muy buenos de cómo el diseño se inserta en política pública, casi siempre, yo diría, un poco por esta misma naturaleza, de la mano de la transformación productiva y de la competitividad. A mí, otro ejemplo que me gusta y que hemos tratado de impulsar desde Chile Creativo, pero claro, la Corfo no se mete en los temas directamente en los temas de internacionalización. Hay una política que me encanta y que es súper exitosa, que es lo que hizo Nueva Zelanda con Better by Design. Dijeron, como país chico que está obligado a exportar, cómo compite y destaca en mercados gigantes internacionales con sus productos. Bueno, con diseño, o sea, desde la etiqueta hasta la forma, hasta la estrategia de cómo exportar, desde las comunicaciones, al branding, a la imagen, a la forma misma, digamos, el diseño como estrategia, como veíamos en el Design Ladder, está articulado desde una política pública que es finalmente una cosa que vino a defender además vino a defender uno de los fundadores del laboratorio de gobierno con esta administración de Corfo, que es la idea de un voucher de diseño. Así como existe un voucher de innovación, un voucher, para los que no sepan lo que es un ticket que te pasan a ti para que compres algo con nombre y apellido. Entonces, cuando te dan un voucher de innovación, en el fondo te están diciendo, toma, aquí tienes 4 millones para que contrates a un postdoctorado, para que arme esta máquina infernal que tú no sabes montar en tu oficina, para que conecte esos cables que tú no tienes ni idea, o para que digamos, innove. Muchos países han usado el voucher de diseño, que en el fondo es esta idea de la industria no sabe lo bien que le va a hacer integrar diseño dentro de los procesos de la empresa. Entonces el Estado, temporalmente, a través de un voucher, te da una ficha y te dice, toma, aquí tiene ficha para contratar, pero lo único que puede contratar con esto es diseño. Ya, a un diseñador, a una diseñadora, para alguna parte de su proceso productivo. Eso se ha tratado de defender, también aquí pepas históricas, en 2013 estaba listo un programa de voucher de diseño, que lo estaba haciendo Felipe Comens, que fue jefe de la gerencia en ese minuto,
que actualmente se llama Redes y Competitividad, pero se llama Gerencia de Desarrollo Productivo, ¿se llama? No me acuerdo. Desarrollo y Competitividad, puede haber sido, bueno, Felipe Comens, con Piñera 1, curiosamente, Sí. además, o sea, es un tema que es transversal, además, ideológicamente, como el diseño siempre ha tenido buena Identidad, pero buena llegada, independiente del color político, siempre ha sido muy querido y explorado, pero por alguna razón no, no pasa a tener su Design Council, no salta a tener su voucher de diseño. Yo creo que necesita un empujón que no viene de adentro de la institucionalidad, viene de afuera. claramente, viene de afuera. Y ese empujón es en el Ministerio de Economía, es en la Corfo. En el fondo, ¿dónde quieren estar? Si es que el desafío es esto, es rimar con el proceso de transformación productiva que tuvo Chile hace unos años. Bueno, ¿desde dónde se hace eso? ¿Desde qué plataforma? Porque también puede ser a lo Nueva Zelanda, no, sabes que el Ministerio de Economía no nos interesa, solo nos interesa la competitividad exportadora. Bueno, entonces el lugar es el Ministerio de Relaciones Exteriores pro Chile, que es donde está la política de promoción de exportaciones. Pero depende, yo creo que falta una conversación dentro del sector de diseño de dónde quieren estar. O sea, Sí, ahí venía mi pregunta, o sea, porque la institucionalidad del diseño, entre comillas, si uno ve, está en las matrículas, está en las universidades. O sea, la institucionalidad gremial es bastante chica o baja, digamos. No existe un colegio de diseñadores, o sea, existe, pero no ha habido renovación en los últimos 16 años, creo yo, o si no más, 20 años. Creo que no ha habido una renovación del presidente del colegio, por lo tanto, es un gremio que no existe, pero sí existe Chile Diseño, pero no es representativo de toda la industria nacional. Si bien ellos, yo creo que han hecho un súper buen trabajo, porque ellos han invitado, o las universidades, se ha hecho una sinergia entre educación y las empresas, pero no es representativo porque no están todas, no sé cuánto, no, bueno, la próxima mesa viene a hablar la Catalina Pérez, pero serán 50 asociados, es poco si uno piensa que egresados hay 2.000 al año, entonces la proyección de todos esos diseñadores no están. Entonces, ¿cómo ves tú el rol de la academia para articular esta política pública o la conversación o la tendencia o la demanda? Porque a veces la academia va para allá y las industrias o la economía va para acá. Entonces, ¿cómo se produce una conversación ahí? mira, para no meterme en problemas, en la sala llena de diseñadores voy a hablar de otra industria sin nombre y apellido, pero el tema de la representación gremial, o sea, como estos colegios profesionales, por ejemplo, tú te refieres al colegio de diseñadores que agrupa a los profesionales de diseño, o sea, las personas que tienen título, que su carnet dice o no dice diseñador. Claro, que agrupa personas profesionales. O Chile Diseño, que es una asociación gremial. Los gremios agrupan empresas, digamos. O sea, gente que inició actividades y que aparece en las estadísticas que mostraba de impuesto interno. Si quieren, claro, el primer gráfico era de educación, profesionales, y el otro gráfico era de empresas. Entonces, ahí están representados los dos grupos. Un dirigente gremial de otro sector, ¿ya? Muy connotado, me acuerdo de una discusión parecida a esta, como el gremio no nos representa, no están todos, no sé qué, y en algún minuto en esa discusión dijo, bueno, las instituciones son para tomárselas. O sea, si tú tienes una bandera de lucha política, por ejemplo, crear el Better by Design en ProChile, por ejemplo, esa es la nueva bandera de lucha del sector del diseño, eso es lo que necesitamos. O cualquiera de las otras que hemos mencionado, la asociatividad para hacer esa presión, o sea, ya está el andamio hecho. O sea, el error que cometió este otro sector es decir como, no, que no me gusta el logo, el nombre de esta asociación, bueno, vamos a hacer otra, con cinco empresas.
y va a ser más representativa para nosotros, de cara a nosotros, porque nos representa mejor a este lote. Pero de cara a la institucionalidad, no, o sea, lo que se demora una Corfo en saber que existe Chile Diseño, o el Colegio de Diseñadores, o qué sé yo, Editores de Chile, o la Cámara Chilena del Libro, o voy a ponerme a nombrar de otros sectores para que nadie adivine de lo que estoy hablando, pero qué sé yo, la SCD, o IMI Chile, o Chile Actores, o sea, lo que se demora la Corfo en saber que existe, qué sé yo, la Cámara Chilena de la Construcción, o ProPyme, o cualquier entidad que represente intereses privados, donde además entra la academia, en el caso de Chile Diseño, es mucha pega. Entonces, yo creo que lo eficiente, si uno quiere hacer incidencia política, es usar esos vehículos, forzar esos vehículos a que logren el objetivo final, que es una mejor política pública para el desarrollo del diseño, un Design Council, pongámosle un nombre cualquiera, digamos, un instituto del diseño de Cataluña, no sé. O sea, sí, cosas que he escuchado por lo demás, no son cosas que no existen. Pero en el fondo, esos vehículos están y se toman con elecciones, con conversaciones con la presidenta, con Catalina Pérez, con past presidents, ¿no es cierto?, que también son amigos acá de esta casa, además, y que tienen esa llegada súper bien. Entonces, las prioridades de las instituciones las fijan personas, finalmente. O sea, y eso se hace, en el mejor de los sentidos, con política. O sea, política entendido con el arte de lo posible, ¿ya? O sea, de llevar a esas instituciones, conducirlas hacia un fin que en el fondo que depende de cafecitos, WhatsApp, todo hecho con muy buen gusto y sin cosas raras, digamos, pero la política, ¿no es cierto?, entendida como como algo, digamos, útil, no como algo sucio, digamos, sino que es con representación política, usar los gremios, usar las instituciones para lo que sirven. Si hay una institución que no tiene elecciones hace 10 años, bueno, lo que hay que hacer es forzar a esa institución a renovarse, digamos. No inventarla, esa es mi opinión, no inventarla, no. Y es la opinión de la persona que estoy citando off the record, sí. Porque efectivamente la tentación de decir, bueno, vamos a armar la fiesta por otro lado, es muy grande, pero el efecto que tiene eso es del eterno retorno. No, o sea, sí, es gato pardismo. En el fondo, cambiamos todo para que no cambie nada. Eso es lo que sí pasa. Gracias. Quería aprovechar de estar reflexionando después del paisaje de datos que vimos, que me parece súper relevante también. O sea, cómo cambió todo, ¿cierto? Que en el fondo es lo que estás advirtiendo tú a través de los datos, cruzando distintas fuentes. Hay dos cosas que me parece que son interesantes, que están siendo como síntomas del paciente, si uno ve esta relación entre política pública y diseño, que están saliendo en dos mesas, ya que uno es la ausencia de datos, tú vienes a proponer una mirada sobre ello, y por otro lado, lo que estamos discutiendo ahora, la fragmentación del sector. También saltó en la mesa 1, digamos, o sea, la falta de cohesión, obviamente, de un sector para poner sobre la mesa en una discusión de política pública un interés sectorial es fundamental. Entonces, estaba pensando lo que me corresponde en esta mesa, ¿no? Que tiene que ver con la responsabilidad formativa. Obviamente, en el salto de esa transformación que vemos en tus datos, hay varios, dicho en términos como súper académicos, varios planes de estudios que pueden haber cambiado, ¿no? ¿Cómo ves tú los desafíos? Más allá que tenemos un desafío sectorial, de cohesión, tenemos un desafío de sentido de identidad, no sabemos si es cultura, economía, las dos, una tercera. Pero también tenemos un desafío país de desarrollo productivo sostenible gigantesco. El año pasado está el programa de desarrollo sostenible, ¿cierto? Fomentar, veo que va a tener un desarrollo más allá del cambio político que podamos vivir. ¿Qué desafíos tiene el sector del diseño? ¿Hacia dónde tenemos que estar mirando los formadores
para que cambie eso que tú mostrabas al principio. No al principio, cuando cambia los datos al final, ¿cierto? Como esa matriz de comprensión del diseño industrial, como por una matriz muy sesentera o setentera, ¿cierto? O sea, en tu horizonte, desde tu ámbito de dominio, digamos, ¿qué sugieres para no comprometernos? O sea, a ver, claramente hay un desafío que no es solo de Chile, pero si se aborda localmente, tanto mejor. Hay un desafío en esa definición. O sea, está bien. El marco de estadística de la UNESCO dice que estos son los códigos y son del siglo pasado, esa tradición. Entonces, por eso decía exitosamente. El Laboratorio de Gobierno, por ejemplo, instaló exitosamente que el diseño es parte de otra cosa que no aparece en la definición de impuesto interno, ¿ya? Que tiene que ver con la innovación pública en este caso. Y visto desde ahí, todos los desafíos que tiene Chile se pueden poner en positivo y se pueden poner como oportunidades de implementar metodologías de diseño, especialmente a escala nacional, digamos, territorial. Hoy día los municipios, los gobiernos regionales, lo conversábamos, qué sé yo, las nuevas apuestas de política industrial, todas, o sea, tipo hidrógeno verde, litio. Vean, por ejemplo, la entrevista que hace Daniel Matamala la semana pasada a Oscar Landerreche y a José Miguel Benavente, donde aparece una discusión, casi una clase magistral de política industrial y de historia de cómo resolver la diversificación productiva de Chile, y está lleno de pistas de avenidas, canales, lugares, hechos concretos donde se está haciendo apuestas por diversificar, por agregar valor, por introducir procesos de manufactura, y en todo eso el diseño tiene una oportunidad. Entonces, no hay que ir a buscar demasiado lejos, pero sí hay que afinar un poco la mirada. O sea, hay un nuevo cliente que no es el Estado central en Chile, que desde hace, me atrevo a decir, 2, 3 años, son los gobiernos regionales, son los municipios, donde se necesitan todo este arsenal de herramientas que ustedes aprenden, se necesitan en esos espacios. A nivel municipal, los servicios que proveen las municipalidades y cómo los proveen, cómo organizan instituciones que a veces son súper obsoletas, ¿ya? Digamos, hay de todos los sabores de municipio, digamos, y hay algunos que todavía siguen como en la colonia y otros que están más cerca del 2024, pero en el fondo en todos esos lugares hay más agencia en el sentido de posibilidad de toma de decisiones respecto a qué políticas se implementan, pero lo que no hay son las herramientas. Y políticamente encuentro que defender esa definición más moderna de qué es lo que significa el diseño en políticas públicas ya se hizo, pero a nivel de voucher, a nivel de un rol dentro del Ministerio de Economía, dentro de la política industrial, o sea, volver a INTEC, ¿ya? Pero traduciendo, volver a INTEC, pero incorporando servicios y otras ramas del diseño, o sea, está ahí. Y en el mundo también de las comunicaciones. O sea, yo aventuré una hipótesis, demuéstrenla o refútenla, pero en el fondo lo que yo creo que pasó el 2014 es eso. O sea, hay una explosión, hay una renovación de la demanda de diseño gráfico en otro lenguaje, con otras herramientas. O sea, y si se inscriben a cualquier seminario de Figma, por ejemplo, igual es una ventana al futuro, básicamente, de a qué se parece una nueva ola 2014-2018 dentro de no sé cuándo, digamos, mañana o el próximo año o dentro de 4 años más, no tengo ni idea, pero en el fondo
siempre va a haber donde hay una revolución de comunicaciones, va a haber que cambiar el lenguaje gráfico, las metodologías de trabajo gráfico. Y respecto al tema de la asociatividad, en realidad es buen punto el que hacen ustedes. Si el sector se ha multiplicado, tiene tantas nuevas empresas y se ha atomizado al mismo tiempo, son empresas más chicas en facturación y en número de trabajadores, el tipo de representatividad sí tiene que modificarse. Ahora, yo no usaría otras instituciones que las que existen, a menos que estén rotas, digamos. O sea, si se rompió, pero ahí haría más economía circular con las instituciones de representación política y gremial. Ahora, yo creo que tenemos que ir cerrando, pero hay preguntas, me imagino. Levanten la mano. ¿Ah? ¿Estudiantes? Ya, yo parto entonces. No, quería, bueno, primero que todo, Felipe, agradecer tu presentación. No, viniste a llenar todo lo que el 16 de abril nos cuestionábamos, que eran precisamente los datos, cómo podemos alimentar esta política o la futura política o lo que queremos hacer con indicadores, si no, es imposible. Tres cosas, ya, y no voy a hablar como director, igual que tú. Creo que el diseño hace tiempo, al principio éramos bastante, no nos gustaba mezclarnos con nadie, éramos bien especiales, pero de a poco nos dimos cuenta que esto no funciona así. Hay que tener socios estratégicos, hay que involucrarse con lo que está pasando en el entorno. Y en lo personal creo que la denominación o asociarnos a economías creativas es lo que más nos representa. Porque al final el diseño aporta, ¿cierto?, valor agregado, y eso incide en las economías, en las distintas economías. Y eso es así. Y creo que es súper potente esa definición. Asociada a las industrias creativas, sin duda, pero economía es donde está la génesis de nuestro trabajo. Respecto al tema del territorio que tú comentas, es destacable lo que se está haciendo en varias ciudades con las mesas de las industrias creativas. Y ahí hay un polo súper potente que tenemos que acercarnos, saberlo atesorar y trabajar con ellos, porque están muy vinculadas con la academia, que es, yo creo que es la fuente de poder es la educación superior, ya sea técnica, profesional, universitaria, independiente del indicador, pero ahí es el compromiso nuestro, o sea, los planes de estudio, ¿verdad?, cómo nos vinculamos con las distintas industrias, con las tecnologías, y cómo cerramos brechas de aprendizaje también, porque el estudiante que entra en primer año, cuando sale en cuarto o quinto, es totalmente distinto. Y eso pasa en muchas disciplinas. Por lo tanto, las brechas de aprendizaje y el compromiso que tenemos con la educación continua, con la formación de los titulados, es parte de la academia. Creo que ahí está el inicio, ¿verdad?, de cómo podríamos empezar a organizarnos para poder desarrollar una política que sea potente y que nos permita decir, sí, somos diseñadores. Yo estudio diseño. Recuerda que antes, cuando uno a los papás le decía que quiere estudiar diseño, y algunos dicen, ¿qué haces? ¿Y de qué vas a vivir? Y hoy día al revés. Si no está un diseñador presente, no tienes cómo vivir. Y el último tema, respecto a los indicadores, que sé que es muy difícil, pero hay un porcentaje importante, el otro día lo conversábamos también, del sector informal, que no tenemos cómo, quizás las instituciones de educación superior podemos hacer un mapeo, ¿verdad?, qué están haciendo nuestros titulados, pero ahí hay un porcentaje, por lo menos en el área nuestra, cerca del 27% de los titulados son informales, o sea, no han iniciado actividades, trabajan en su casa con un computador, lo mencionabas todo hoy día también, las agencias muchas veces donde éramos 8, ahora hay 2 con suerte.
ahí también tenemos un compromiso de cómo podemos, ¿verdad?, organizar ese dato, porque tampoco no es menor. Y eso nos ayuda a entender qué está pasando con nuestra producción. Sí, estaba pensando en una de las discusiones que tuvimos con Francisco, escribiendo el documento que un poco está resumido acá en la presentación, y era sobre, a propósito de esta dificultad que tú mencionas, en el fondo, la gente entra a estudiar una carrera y las herramientas van cambiando y se modifica el panorama y todo, y hablamos mucho del saber propio de la disciplina, como si el diseño era candidato a un saber propio, como algo que en el fondo, por eso terminamos en Parsons, leyendo así, buscando en la literatura. En el fondo, claro, Francisco me decía, bueno, ustedes, claro, los economistas tienen un saber propio, o sea, en el fondo, al final del día da lo mismo, aunque no sepan ni sumar ni restar, no es el caso, pero o no sepan usar no sé cuál programa, o no tengan cierta expertise, al final ustedes tienen un saber propio, tienen un dominio de problema, que es la escasez. La escasez es nuestro tema, y eso se puede aplicar obviamente a finanzas, a gasto público, a qué sé yo, pero también al urbanismo. O sea, hay harta intrusismo laboral de parte de los economistas, porque tenemos ese saber propio que tiene que ver con la escasez. Ese es nuestro problema. Ese problema nos da ciertas herramientas, nos da un espacio de saber propio, y eso se puede aplicar a cualquier problema. Y un poco la discusión con Francisco era, bueno, el diseño tiene un saber propio también. Tiene un saber propio, y es un poco el desafío de descubrirlo. Cuando alguien le pregunta, o sea, cuando alguien se metía a diseño el año 70 o 80 a estudiar una carrera de diseño, claro, estábamos en el mundo del marco de estadística que mostraba ahí. O sea, una imprenta, pruebas de color, una mesa de dibujo, qué sé yo, tip-top, harta arcilla, digamos, si te dedicabas a hacer diseño industrial, mucha arcilla, conocerse el home center para arriba y para abajo, saber doblar, saber para qué existe un fierro, tener todo ese saber. Yo me acuerdo, o sea, viendo a muchos amigos diseñadores que estuvieron, yo creo, en el eje de esa época, o sea, la bisagra de esa época y la actual, que, digamos, la mesa de dibujo hoy día está dentro de un software. O sea, si se fijan las herramientas, ya lo han escuchado mil veces, pero las herramientas de un Adobe son todas análogas a las herramientas que están en una mesa de dibujo, desde el difuminador hasta el tip-top, hasta no sé qué. O sea, claro, es una manera de llevar a digital un mundo que antes era análogo. Pero lo que más me llama la atención viendo a diseñadores de esa bisagra es que todas, sabían, por ejemplo, conocían las herramientas del oficio, entonces eran fotógrafos, como habían hecho su curso de fotografía, de revelado, qué sé yo, de los ácidos, qué sé yo, de la pieza, ¿no es cierto?, de la pieza roja, sabían, qué sé yo, y al mismo tiempo, por ejemplo, tenían por ahí su cuadernito de HTML. O sea, como que no bastaba con saber usar la herramienta, sino que conocer cómo funciona la estructura de una página web. Entonces, un montón de gente que pensó que iba a pasar de la mesa de dibujo, ¿no es cierto?, una agencia de diseño, a hacer un logo, un logotipo, un isotipo, o lo que fuera, o una tipografía con un poco de suerte y elegancia. No, o sea, había que saber cómo funciona cada herramienta para poder ser diseñador. Cómo funciona una cámara, cómo funciona la óptica, cómo funcionan los ácidos, cómo funciona la estructura de una página, el HTML. Siempre me llamó la atención eso. O sea, en el fondo, bueno, el propio profesor Déjares lo vi con su maletín de herramientas, ¿no es cierto?, cuando estaba ayudando a instalar la máquina risográfica. Saben de todo, digamos, saben cómo funcionan todas las cosas, y desde ahí se aplica el oficio. Pero si uno destila, ¿qué es lo que hay detrás? O sea, en el fondo, ¿cuál es el saber propio
de la disciplina es un poquito lo que buscábamos con esta parte de la bibliografía que tiene que ver más con la parte filosófica, o sea, con este paseo que se los recomiendo realmente si se van a dedicar al diseño el resto de sus vidas laborales. Dedíquenle un ratito de esfuerzo a esa parte porque es un paseo del pensamiento, o sea, es un paseo del saber, es una discusión de cuál es el saber propio del diseño, qué es lo que hace una persona que diseña, en fondo, y eso los define como identidad. Entonces, yo creo que sí existe un saber propio, y creo que eso es lo que hay que defender, y aparte se manifiesta súper claramente en los tipos de diseño, o sea, con todas las ramas de diseño. El todismo es como, yo diría que es un síntoma de que existe un saber propio, o sea, de que hay un núcleo de conocimiento que es aplicable a una variedad de problemas y de instituciones, municipios, gobiernos regionales, empresas, qué sé yo, como digo, o sea, vean la lista ahí que hace Benavente y Landerreche en la entrevista de Matamala, y se van a encontrar con un montón de candidatos a ser atacados, digamos, de ser abordados con metodologías de diseño. Yo creo que eso políticamente falta instalarlo, digamos. En el fondo, incluso, tú decías, el diseño se difumina en estas industrias creativas, que son muchas cosas más, pero es que de todas las industrias creativas, la más balcanizada, ¿no es cierto?, la que tiene más islitas chiquititas, es el diseño. O sea, tampoco lo traje acá, pero hay una taxonomía de diseños que hicimos con un proyecto Corfo que se llamaba Puente Diseño Empresa, donde efectivamente tuvimos que hacer una taxonomía, tuvimos que hacer una clasificación, porque hay diseño pero para todos los gustos. Y eso, en el fondo, ¿qué es lo que los une? Digamos, ¿cuál es el mínimo común denominador? Hay un candidato a un saber propio de la disciplina. Y eso políticamente hay que instalarlo, a riesgo de quedarse con la clasificación, digamos, obsoleta de decoración de interiores, diseño gráfico, diseño industrial y diseño de telas y papel mural. Y vestidas. Claro. Papel mural, exacto. Ahí hay una pregunta. Con micrófono. Tu nombre y pregunta. Bueno, mi nombre es Matías y bueno, mi pregunta es acerca de lo que había mencionado igual con los gráficos y lo que investigó acerca de como este pic que tuvo el diseño para allá por 2019 y que no se ha recuperado. Si están como impulsando nuevos proyectos o cómo están haciendo como para revertir esta crisis, por así decirlo, del diseño. Déjame ver si encuentro a cuál te refieres. Aquí veíamos, claro, está la explosión del número de empresas de diseño en negro, contrapuesto a la evolución del total de empresas en Chile. Ahí no hay ninguna. Las ventas anuales en Chile se recuperaron después de una caída en pandemia. Pero además tuvieron este periodo, digamos, exponencial, explosivo, 2014-2018, como les mostraba. El empleo no se ha recuperado, las rentas tampoco han llegado a los niveles pre-pandemia. Esta es la que les decía que es muy sugerente porque habla del tamaño promedio. O sea, todavía existen empresas de agencias de diseño con mucho más que 2 empleados, sino varias, digamos. Pero en promedio más chica. La venta promedio por empresa que ha caído, y es una tendencia, ha ido cayendo y se acentuó nomás con la pandemia, y que tiene que ver con la repartición de la torta. O sea, una torta mucho más grande, no se equivoquen en eso. No es un sector que retrocede. Es una torta mucho más grande, pero repartida entre muchos más que proporcionalmente, entonces más chico. A ver, ¿a cuál de los gráficos te refieres? ¿A esta?
el número de trabajadores por empresa. Esto, los sueldos. Bueno, el Estado súper parcelado, de temas de competitividad con empresas. Los temas de empleabilidad los ve el Ministerio del Trabajo. ¿No? La verdad es que no te sabría decir, no puedo hablar en nombre de otra cartera, digamos. Pero lo que sí puedo decir es que ha habido intentos, como comentaba, tímidos, de reflotar, o sea, intentos que vienen de fuera de la institución, es decir, por otros diseñadores como ustedes, que vienen y le dicen a la institución, ¿por qué no tienen una política pública que reconozca, como se hace en otros lugares, a través de un voucher, le dé un impulso al sector? Eso, lo que digo, es tímido, digamos. Falta como más decisión, un golpe, digamos, más fuerte, y tiene que ver un poco con la conversación del lugar y la institucionalidad que tiene el diseño visto desde la academia, desde las empresas y desde los trabajadores, con el Estado, que sería como la articulación, es decir, dónde queremos estar, con qué tipo de política. Claro, tiene que ver. Políticas, claro, porque hay un abanico de políticas. Está, obviamente, los temas del Ministerio del Trabajo, están los temas de competitividad en economía y Corfo, está los temas de patrimonio en la Secretaría, o sea, de patrimonio material, que también no olvidemos que es parte, digamos, del acervo y de los activos que tiene esta disciplina, súper claramente. O sea, todo el imaginario gráfico de Chile, hoy, las cosas que hoy día salen, en 50 años son patrimonio, digamos. O sea, todo lo que están haciendo ustedes, ojalá califique como para, en 50 años más, como para meterlo en un museo. Hay que pensar también en eso. Hay una dinámica. Pero también el Ministerio de Ciencia, por ejemplo. O sea, que también es otro ámbito de política, y sin duda, claro, la parte de creación artística, que es como el foco del Ministerio de Cultura, la difusión, o sea, el diseño como desde un punto de vista de producción artística y cultural. Hay muchísimos candidatos de ser interpelados por el sector del diseño, y falta, yo diría, una conversación del sector de cómo quieren esa mezcla, digamos, cómo quieren que termine. Por Chile, a propósito de los vouchers de tipo Better by Design a lo Nueva Zelanda. Tiene que ver también con la asociatividad. O sea, tiene mucho que ver con la asociatividad y con la actitud. O sea, yo creo que la actitud también mueve. O sea, la actitud del diseño frente a otras disciplinas. O sea, cómo conversan. Y la interdisciplina. O sea, no. Tenemos que salir de la frontera del diseño y acercarnos a otras disciplinas. O sea, también hay una labor nuestra, digamos, como profesionales. ¿Otra pregunta? Ahí. No, pero tiene que ser con micrófono para que quede registrada. Bueno, tu nombre. Gracias. Bueno, mi nombre es Janet Campos, diseñadora también, y docente de diseño en Duoc. Estoy muy contenta de este momento que están generando. Apenas me enteré, así que yo tengo que estar ahí. Y hoy día se dio todo. Quería hacerte una pregunta, Felipe, sobre los datos, que justo en la lámina que no trajiste, sobre el 60% de las empresas de diseño pertenecen a la región metropolitana. ¿Aló? Ahí. No, de industrias creativas. Ahí no hice el doble clic, por eso no la traje. Pero el 60% de las empresas que, según el marco de estadísticas culturales de la UNESCO, dice que son industrias creativas, están hoy día en la región metropolitana. Ya, lo que te iba a preguntar es que si se hace en esa estadística se hace una mirada proporcional a la cantidad de habitantes que hay, por ejemplo, en esta región con respecto a las otras regiones. Por ejemplo, entendiendo que tenemos 1/3 de la población en esta región,
y con respecto a los demás. Entonces, en ese tercio de la población, ¿cuánto representa esa cantidad de empresas o industria creativa en relación a las otras regiones? Lo bueno de la matemática es que es universal, ahí está contestado, digamos, o sea, es más que proporcionalmente. O sea, un tercio es 33% población. Yo creo que en Santiago, o sea, la región metropolitana tiene más de un tercio de la población. Creo que tiene la mitad. 7 millones y algo es lo que está contabilizado hasta el momento. Yo diría que tiene mucho más por la población Estamos como migrante también. Chile está en 19 millones, 18 millones y algo. Claro, sí. Pero bueno, es casi la mitad y el número de empresas es más de la mitad. Entonces, está sobre representado en número de empresas. O sea, es más que proporcional aquí en la región metropolitana, el número de empresas. Pero lo que sin duda está mucho más que representado y es mucho más que proporcional es la facturación, un 95%. Aquí no vi el 95% de la población. Claro. A eso voy. Sí. Pero incluso si lo viéramos en número de empresas también. O sea, sí. Es cosa de contrastar, como tú bien haces, el porcentaje de población en la región metropolitana con ese 60%, o peor todavía, con ese 95%. Ojo, para todo el sector creativo, incluido diseño, no es particular. Está súper interesante esos datos igual. ¿De dónde nos podríamos obtener? En octubre de cada año, en impuesto interno, o el ejercicio ya hecho, se lo puedo pasar a la escuela para que lo distribuya. Perfecto. Muchas gracias. No es propietario, lo regalo, digamos. Yo creo que hay que publicarlo en términos como académicos, pero ahí buscamos dónde publicarlo. Está la nota técnica que tienen, donde viene todo el detalle, incluso viene en el anexo. Sí. Creo que viene un link, y si no lo puedo adjuntar, pero viene un link en la nota técnica, viene un link al origen de los datos, que un Excel con el que me peleé un rato, pero que viene de la publicación que hace en octubre todos los años impuesto interno. O sea, se puede repetir todos los años, claro. Sí. Súper. Yo creo que ya estamos en hora de cerrar, así que un aplauso para Felipe por compartir con nosotros.